minutos, yo creo que alentadores los resultados de la prueba PISA que hoy se han publicado en el diario El Comercio, donde se aprecia una mejora pequeña, es verdad, aún no significativa. Mejoramos en los puestos, pero lo hacemos en gran medida porque se incorporan nuevos países a esta medición y estos países nuevos salen pésimamente medidos, o sea, peor medidos que el Perú. Y en esa medida aparentemente crecemos en la escala. Lo cierto es que nos mantenemos más o menos en el mismo nivel, pero con mejoras en los indicadores vinculados al la comprensión lectora, la reflexión matemática, etcétera, y lectura. Se mejoró en ciencias, matemáticas y lecturas. Lo importante de esto es que rompe una tendencia del Perú de ir cada vez peor, de ir descendiendo en niveles educativos. Yo esperaba mejores resultados, la verdad, pero no por eso puedo dejar de alegrarme, porque es un buen indicador que da relativo optimismo. Pareciera indicar que algo se está haciendo bien en materia de la reforma educativa. La noticia, espero que convoque la reflexión a las bancadas opositoras, al ministro Saavedra, y pongan en la balanza la eventual interpelación por otros temas, porque la interpelación es por el tema de las computadoras y el tema de los panamericanos con estos resultados. Pero en fin, mañana se produce la interpelación. Puede ser un parteaguas político importante en el país, no solo en materia del gobierno, sino también de la oposición. Ayer el premier Fernando Zavala inteligentemente ha puesto paños fríos en una escalada declarativa por parte no solo de la oposición, sino también del gobierno, respecto de la posibilidad de hacer de esta interpelación una cuestión de confianza y por ende que la eventual censura al ministro pudiese llevarse de encuentro también al gabinete y generar un estado propicio para que prontamente el presidente pueda disolver el Congreso. Ese era el escenario extremo que algunos parecían soñar, ¿no? Algunos parecían soñar. Está justamente hablando el ministro Saavedra en estos momentos. Escuchemos. Últimos meses, en esos últimos años, con el sector privado, en múltiples aspectos, ¿no? Hay distintas empresas, ¿no? Nos han querido apoyar, unos en temas de lectura, otros en temas ligados a la formación de maestros, otros en temas formados a la tecnología, otros ligados al tema de la capacitación de directores. Tenemos una excelente relación con empresarios por educación y un conjunto de representantes con los cuales del sector privado con los cuales estamos trabajando para poder hacer que esa relación de trabajo sea inclusive más sistemática, mejor organizada y que nos permita rendir inclusive mayores frutos en beneficio de nuestros chicos. Entonces, ese trabajo conjunto con ustedes es algo que tenemos que cultivar, tenemos que fomentar, tenemos que seguirlo enriqueciendo, y existe toda la disposición del equipo del ministerio para que eso siga pasando. Tenemos muchos frentes en los cuales trabajar, más canchas de fútbol que poner, más entrenadores, ¿no?, que poner en nuestras escuelas, más computadoras para nuestras clases de inglés. Tenemos múltiples aspectos en los cuales ustedes pueden seguir trabajando con nosotros, ¿no?, para mejorar la calidad de la educación de nuestros chicos. Solamente yo quiero cerrar diciendo que los países que la hicieron son los países que tuvieron conciencia que tienen que invertir cada vez más en educación. Eso es lo que hicieron los países que lo hicieron, ¿no? Y yo creo que si hay algo bueno que ha pasado en los últimos años, quizás empezando por reconocer hace 3 años que estábamos últimos en la prueba PISA, ¿no?, lo cual yo creo fue útil, digamos, como para despertarnos también. Yo creo que si algo bueno ha pasado, más allá de las reformas que ya se han empezado a implementar, es que yo creo que sí ya tenemos una conciencia como país que si no invertimos en educación cada vez más, si no seguimos con un ritmo, ¿no?, de inversión muy fuerte en educación, no la vamos a hacer como país. Y hoy día, si ustedes leen en el artículo que publica Andrea Schleicher, que es el director de PISA, ¿no?, y que tiene un artículo en El Comercio sobre el Perú, ¿no?, él dice ahí, si Perú sigue a este ritmo, el niño que están haciendo hoy día y que va a dar su prueba PISA dentro de 15 años, va a poder estar a la par de los países industrializados. Entonces, sí se puede hacer. Lo que requiere es el compromiso de todos nosotros para seguir avanzando por una educación cada vez mejor en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, fueron las palabras finales de la presentación del ministro Jaime Saavedra en un evento particular.
mañana va a estar ante el Congreso, y la pregunta es, ¿se debe ir o no se debe ir Jaime Saavedra? ¿Debe ser censurado o no? ¿La interpelación debe generar una cuestión de confianza por parte del gobierno para defender a su ministro o no? Carlos Chipoco. Carlos, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu opinión sobre estas preguntas? Mira, yo creo que, como tú decías, hay una muy buena noticia en educación, que esta prueba PISA. A mí me ha causado mucho entusiasmo esto de que le ganemos en matemáticas a Brasil. Claro. Siempre había una presunción, me acuerdo de que estaba yo en el colegio, y es que éramos muy buenos en matemáticas, ¿no? Y que teníamos por eso muy buenos ingenieros y destacábamos en eso, ¿no? Eso es una buena noticia. Eso significa, como tú lo has dicho muy bien, que no estamos retrocediendo como es usual en el país, sino hemos detenido ese retroceso y estamos avanzando en algo. Ahora, la interpelación no tiene nada que ver con eso. Sí, pues, no tiene nada que ver. La interpelación no se refiere, en primer lugar, al tema de política educativa, donde estamos viendo buenos resultados, y tampoco se refiere al tema de universidades, ¿no? La interpelación se refiere, como tú lo has dicho bien también, al tema de corrupción en compras de computadoras, donde parece ser temas gravísimos, millones de soles perdidos, y eso es muy grave, porque justamente si queremos sacar adelante la educación, y si hay una carencia de recursos, es muy grave que se produzcan casos de corrupción en el sector de educación. Y en segundo lugar, sobre el tema de los panamericanos, donde yo creo que con la elección del nuevo presidente, el comité, se han arreglado varios de los temas complicados. Pero fíjate, la pregunta que tiene que responder el ministro, que es una persona calificada, me parece una persona inteligente, preparada, que se dedica con esmero a su labor de ministro de Educación, es si realizó la pregunta clave es, ¿por qué se produjeron estos actos de corrupción? ¿Qué hizo el ministerio? ¿Qué hace el ministerio para que no vuelvan a ocurrir estos casos? Ese es el tema de la responsabilidad política del ministro en realidad. Entonces, yo creo que no se puede eludir esto, ¿no es cierto? Yo lo he escuchado al ministro ayer, hoy día, no ha tocado el tema, me imagino, porque estará reservándose para mañana. Guardándose las balas para mañana, para el combate, que me parece va a ser eso mañana. Pero eso es lo que tiene que responder. ¿Qué mecanismos de fiscalización hay del ministerio que no funcionaron? ¿Quién es el responsable de que se haya producido este grave hecho de corrupción en la compra de computadoras para nuestros niños? ¿No? Ese es el tema que hay que responder. Si el ministro lo responde bien y demuestra que estuvo fuera de sus manos el control de este caso de corrupción, me parece que no se le puede de ninguna manera censurar, ¿no es cierto? ¿Pero no están los dados ya cargados? Mira, yo no sé, yo creo que hay una frase que usan los americanos para este tipo de cosas que se llama playing chicken, jugando a la gallinita, ¿no? Es cuando uno hace la finta, ¿no? Entonces, la mayoría fujimorista en el Congreso ha hecho la finta de que va a censurar al ministro Saavedra, y el presidente ha hecho la finta de que va a cerrar el Congreso constitucionalmente, porque impulsaría la idea de que hubieran por lo menos una censura total del gabinete, y se lo sería otra más para que se renueve el Congreso. Entonces, están jugando, ¿no? Acá hay un juego de funciones, de actuaciones, de fintas. No creo yo que se llegue al extremo. ¿Por qué? Porque yo creo que sería una gran irresponsabilidad. Yo creo que el momento de 6 meses, no han pasado ni 6 meses del mandato de Kuczynski, no es para una guerra total, ¿no? No se ha producido un grave caso de corrupción estatal, como fueron los videos en la época de Montesinos, ni se ha producido pues un tema de desgobierno total que lleve a un nivel de confrontación constitucional, como sería el tema de censura de ministros y la respuesta de la disolución del Congreso, ¿no? Pero el gobierno percibe, y están convencidos, por lo que yo he podido conversar con ellos, más allá de una declaración pública ante los micrófonos, que el fujimorismo lo que quiere es bajarse a Saavedra porque quiere bajarse la reforma universitaria. Pero que está buscando pretextos, y están convencidos de que así es, y en esa medida reaccionan en consecuencia. Mira, yo creo que cuando uno está justamente haciendo la finta,
El peligro es que se la crea. Eso, pues, eso. El peligro es que se la crea. Entonces, si creen eso, es un peligro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Yo creo que también hay temas de autonomía universitaria en la ley que hay que corregir. Sí. Aunque en principio está bien que controlar la calidad de la educación universitaria. Pero si lo que se quiere, lo que querrían inconscientemente, dicho desde una perspectiva psicoanalítica, los congresistas de la mayoría, es el tema de universitario, la vía no es censurar al ministro, porque eso es como castigar al ministro, castigarlo por lo que hizo. Pero la ley sigue ahí. Pueden modificar la ley sin tumbarse al ministro. Es la ley, claro. Si quieren modificar la ley universitaria, pues presenten una propuesta de ley. No, la ha presentado, creo, el APRA pero la mayoría no ha presentado ninguna propuesta. No, además, el fujimorismo dijo que no iba a votar por esa ley. Imagínate que no iba a votar. Entonces, la vía, si digamos, lo que se creen es que lo que se quiere es bajarse la propuesta de ley universitaria, o digamos, el sistema de control universitario que hoy hay, la vía no es censurar al ministro, es una tontería. Entonces, si eso están creyendo en el gobierno, están creyéndose en la finta, que ellos mismos están haciendo, que es un error, ¿no es cierto? Porque la vía sería aprobar una ley. Aprueban una ley distinta y se acabó las objeciones que se tienen a la ley universitaria. Pero no es la de censurar al ministro. Pero además te digo una cosa. ¿Cuál sería el escenario ideal? Que el gobierno no haga cuestión de confianza y que en correspondencia a ese gesto la mayoría opositora no censura al ministro. Yo creo que sí. Fíjate, ese sería el escenario ideal. Yo creo que sí, porque además... Porque yo creo que si presenta cuestión de confianza, ahí sí lo censuran. Yo creo que si presenta cuestión de confianza... Exitosa. Ya se de la finta, no de este playing chicken, claro, pasarían a la acción. Y la acción tiene una contrarreacción siempre, ¿no? Siempre hay una reacción a la acción. Entonces, eso sería un error. Lo ideal sería que se dé un debate sobre el tema de corrupción, se explique qué es lo que pasó, se vea de qué manera se va a evitar que pase en el futuro, y se empiece un debate sobre el tema educativo en el Perú de fondo, ¿no? Para que todos interioricemos. Estoy de acuerdo contigo. Ha habido demasiada histeria en esta semana a propósito de este tema. Para empezar, yo sí creo que hay razones suficientes para que el ministro sea interpelado. Pero por supuesto. Lo que se ha descubierto de corrupción no es poca cosa. No, son millones. No es poca cosa. Y el tema de los panamericanos, muchos entendidos en el tema acusan una indolencia del ministro para llevarlos a cabo. Entonces se requiere conocer sus explicaciones, ¿no? Claro, yo también opino lo mismo, pero ¿sabes qué tiene que ver esto? Yo conversé el otro día con un Pepe Cauce y me decía, pero no podemos permitir que nos ganen, que nos derroten. Oye, pero alguna tienes que perder, pues no. Es un partido de fútbol, por lo menos terminarás 3-2, 4-1, te meterán un gol. Sobre todo cuando eres el 10% del Congreso. Claro. ¿No? O sea, no puedes ganar. De que no puedes perder ninguna batalla, entonces, eso no es democracia. Mira, yo he dicho esto varias veces, la política no es igual a la guerra. En la guerra, el objetivo de la guerra es matar o encarcelar a mi rival. El objetivo de la política es ganar el corazón y la mente de los electores. Y en política hay momentos de confrontación, que son los momentos electorales, o de crisis política grave, que es donde uno tiene que efectivamente confrontar. Y la mayor parte del tiempo no es confrontación, es cooperación por el bien común, porque estamos en un país pobre. Entonces, eso hay que entenderlo, pero la gente, muchos en el país comienzan a entender la política como un ámbito de guerra, claro, de destrucción del rival. Pero ¿no es el fujimorismo víctima de esa presunción? Mira, yo creo que en el fujimorismo hay esa idea de que, porque ellos también han sido objeto en algún momento, ¿no? Están arrinconados, esa es la verdad. Sí, de la idea de que, oigan, mi objetivo político no es que mi rival termine en la cárcel. Claro. Yo no quiero que mis rivales políticos terminen en la cárcel, quiero ganarles en las elecciones. Claro. Ese es el criterio que debe existir. Pero en toda la sociedad peruana hay una suerte de radicalización en los últimos años, ¿no? Y este año último ha sido muy grave, fíjate. Pero la encabeza el antifujimorismo, ¿no? La encabeza el antifujimorismo, que es más radical que el fujimorismo a ratos, claro. Porque lo que quisieran es que, a pesar de que tienen mayoría parlamentaria, todos terminan presos. Y yo no creo que todos los fujimoristas sean corruptos, ni hayan sido corruptos. Yo creo que tienen un pensamiento autoritario, no lo tienen, pero piensan distinto que uno, pero uno tiene que ser tolerante en la democracia, eso es otra cosa que uno no. En este país, en los últimos tiempos, la tolerancia ha desaparecido. No se escucha al otro, ¿no? Que siempre tiene algo interesante que decir, que confrontar. Sí. Pero en general yo creo que si el antifujimorismo no baja sus decibeles, está condenando al país a un ambiente crispado en exceso. De guerra.
Sí, de guerra. Sí, inútil, con reacciones destempladas en consecuencia, etcétera, ¿no? Mira, el sistema político peruano, que es presidencialista, fue atenuado en el siglo XX en las constituciones y se le metieron instituciones del sistema parlamentario. En Estados Unidos, que es de donde copiamos el sistema presidencialista, no hay voto de confianza, ni censura, ni presentación del gabinete, no hay nada. El Ejecutivo manda, ¿no? Y el Parlamento tiene su función estrictamente de acuerdo a la Constitución. Pero en el sistema parlamentario sí hay una serie de mecanismos de control. El tema de la censura, el tema de la confianza, el tema de la presión del gabinete, porque del Congreso es que se saca la dirección del Ejecutivo. Entonces, en el Perú, como ha habido problemas, el último fue, igual que este escenario, en el primer gobierno de Belaúnde, donde Belaúnde tenía el Ejecutivo, pero su oposición tenía el Parlamento, hubo tal nivel de crispación, de paralización política, que se terminó en el golpe de Estado. Todos perdieron. O sea, no fue un error, y Ayala Torre alguna vez lo decía. Sí, claro. Fue un error. No, y en el 92 pasó también de alguna manera. El ¿no? 92 de alguna manera pasó. Con Yo la ley de mucho control de cuando actos Luis del Alberto Ejecutivo. Sánchez lo conminó a Alan García que no postule la Secretaría General del APRA, porque era una declaratoria de guerra. Y él se lo decía, es una declaratoria de guerra si tú postulas a la Secretaría General. Y postuló y ganó. A los pocos meses golpe de Estado. Golpe de Estado, sí. Mira, entonces yo creo que este escenario es malo para todos los políticos. Ya la política está bastante desprestigiada, ¿no es cierto? Pero estos hechos... ¿No es muy tecnocrático este gobierno y no está entendiendo ese juego político? Puede ser, ¿no? Puede ser que no tengan el detalle, aunque hay algunos buenos operadores políticos en el gobierno también, ¿no? Nieto es un operador político, que debe entender bien lo que está pasando. Hace un upgrade político el gobierno al pasarlo de cultura a defensa, ¿no? Yo creo que le da mayor más allá de que le vaya bien o mal en el sector, porque es un portafolio complicado, súper difícil. Está en una cartera más política, más expuesta, y por ende vamos a verlo en su ejercicio político mucho más activo, ¿no? Es el único ministro que se ha mantenido siendo política toda su vida, ¿no? El resto viene de otras canteras, dejó de hacer política o terminó la universidad, o antes. Pero se requieren más políticos en el gobierno. Se requieren más políticos, operadores políticos. Claro, hay que reevaluar al político. Entienda la política, gente que entiende esto de que no se trata de que yo, como te decía ese Pepe Causa, no podemos perder dinero. No, que entiende que la política es cooperación, no es una guerra. No, es más parecido a un partido de fútbol, claro, en el que yo necesito que mis rivales no se vayan a la cárcel, porque si no, no puedo seguir jugar el siguiente partido. Claro. Esto tengo que mantenerlos, más bien que estén ahí bien, para volverlos a ganar o pelear con ellos, ¿no? Disputar con ellos. Entonces, yo creo que esta situación no le hace bien al país. Esta situación de crispación, de polarización, no le hace bien. Primero, porque es muy pronto para que haya tal nivel de disputa. Segundo, porque no es un tema popular. Sí, pues. ¿Tú crees que a la gente más en términos ideológicos pareciera, si estuviésemos en los 90, diríamos que se están peleando las dos alas del fujimorismo? El ala populista con el ala tecnocrática. Porque ambos grupos en el 90 estarían en el gobierno. Pues, no, además, por alguna razón PPK pidió que votaran por Keiko. Por Keiko en la segunda vuelta contra Humala. ¿Ves posible un entendimiento explícito, un pacto político entre el PPK y el fujimorismo? ¿O no lo ves ni posible ni deseable? Yo creo que es posible. Yo creo que lo que ocurre es que hay momentos en la política. El tiempo en la política es un elemento bien importante, ¿no es cierto? El tiempo de hoy no es el momento ni de la confrontación ni del cogobierno. Se están midiendo los protagonistas, ¿no? Y esto creo que es parte de la medida, a menos que se la crean, claro, y hagan incendien la pradera, ¿no es cierto? Pero en el tiempo yo creo que va a llegar un momento en el cual, justamente porque hay una coincidencia de modelo económico, no hay una ruptura en eso que es esencial, ¿no es cierto? Tampoco hay de parte del fujimorismo una ruptura respecto a las leyes, a las reglas de la democracia. Yo creo que han aprendido, por lo menos así pareciera de algunos líderes y de Keiko, que la democracia es el sistema en el cual tenemos que competir, ¿no? Y entonces, si no hay discrepancia sobre estas dos cosas, lo natural va a ser que se lleguen a acuerdos, ¿no es cierto? Y ya se habían llegado a acuerdos. Algunos, sí, claro. El acuerdo de los facultades delegadas para que el Ejecutivo pudiera hacer leyes. La ley de presupuesto. La ley de presupuesto. ¿Cómo se llama? La elección de defensores del pueblo. En fin,
habían muchos temas en los cuales ya la se propia está elección de los directores del BCR, santificada por PPK, así es, sin mayor aspaviento, sin ninguna crítica. Así es, y donde también hubo pues este radicalismo del antifujimorismo, ¿no? Hay un sector del antifujimorismo que dice pues hay que morir matando, claro, ¿no es cierto? Y que es un error, porque nuevamente esto no es una guerra. Y acá no se trata que yo muera ni que mate a nadie. Se trata de que yo venza, que yo convenza a la gente de que mis ideas son mejores. Ahora, pero bajo la lógica política del fujimorismo, no cogobierno, digamos, pero una cooperación con el gobierno durante 4 años. No, eso ¿lo tampoco ayuda o lo perjudica? Yo creo que por eso hay tiempo, Juan Carlos. O sea, yo creo que el fujimorismo puede llegar a acuerdos para poder tener oxígeno para esos 4 años. O sea, no puede tener una política de oposición radical 4 años, porque también se va a desprestigiar. Claro. Entonces va a llegar un momento en que tiene que mostrar una apertura para poder mostrar... Lo pasó ayer en Tumala con Alan García, ¿no? Claro. Tanto pelearse, los dos terminaron muertos los dos. Uno en 6% y el otro sin siquiera candidato. Así es, se mataron, se destruyeron mutuamente, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento va a llegar un acuerdo. Ahora, lo que pasa es que en el gobierno hay 2 sectores, ¿no? Un sector que algún politólogo inglés llamó los zorros y otro los erizos, ¿no? Claro. Los erizos son los puristas. Isaías Berlín. Berlín, así es. Los erizos son los puristas, los que creen que tienen que siempre los principios por delante, y yo tengo la verdad, y yo tengo yo soy el ético, ¿no es cierto? Y todo el resto no es ético, es corrupto, debe caber en la cárcel. Esos son los erizos, que son radicales, que no son dialogantes, que no construyen hacia adelante, sino intentan solamente imponerse. Es una forma de autoritarismo también. Y los otros son los zorros, que son más, digamos, que ven más las oportunidades, claro, ¿no es cierto? Pero a los zorros pues les han metido una patada en el trasero, ¿no? La crisis Moreno, ¿para qué sirvió? Para que Zavala capture más poder y saque al partido del gobierno. O sea, ahí Violeta, Villacorta, Laván, que eran hombres cercanos al presidente durante toda la campaña y en los últimos años, sacados totalmente del gobierno por la crisis Moreno. O sea, no eran responsables del señor Moreno, pero igual la crisis sirvió para ese ajuste de cuentas. Puede ser. Yo creo que hay más zorros. Yo creo que en este gabinete hay más zorros. Yo creo que Kuczynski es un zorro. Sí, Kuczynski no es un erizo. Kuczynski es el primer ministro de 3 gobiernos. Ha sido ministro. Permíteme una intervención, Carlos. Se está declarando justamente Jaime Saavedra. Escuchamos. Que veamos la reforma educativa desde el punto de vista de la educación básica, como la técnica, como la universitaria. Si nosotros vemos la reforma educativa como lo que tiene que ser como una política de Estado, y tenemos jóvenes que son conscientes de eso, ¿no? Y que defienden de que efectivamente las reformas tienen que ser de largo plazo, se tienen que ver como política de Estado, el ver a los jóvenes, ¿no? Con esa actitud, yo creo que nos da muchísima esperanza y mucho optimismo como país. Ministro, en la página 16 del currículum consulta nuevamente sobre un párrafo de la página 16 del currículo que ya explicó el ministro. Lo que nosotros tenemos que evitar, lo que nosotros tenemos que evitar entre los jóvenes, entre nuestros niños, es tener estereotipos respecto del niño, de la niña, del hombre, de la mujer, ¿no? Y tenemos que asegurarnos que sean conscientes, ¿no? De la importancia de que esos estereotipos que son críticos de que no existan, ¿no? Y que en un país tan machista como el Perú, ¿no? Lamentablemente todavía los vemos, ¿no? Sea algo del cual los chicos escapen, ¿no? Que ya no podemos tener estos pensamientos del siglo XIX, ¿no? Del rol del hombre, el rol de la mujer, ¿no? Ya niños y niñas tienen que tener las mismas oportunidades. Ministro, en caso de una posible censura, el congresista Violeta opina que debería darse el voto de confianza, y otros lo califican esto de un error político. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mire, el tema de cuestión de confianza es algo, ya es ir a otro nivel, a un nivel más político. Es algo que tiene que evaluar, si fuera necesario en su momento, el presidente y el premier, pero nuestro interés principal es que en el proceso en este debate, en esta interpelación, ¿no? Nosotros tengamos un espacio para explicar
cualquier duda, cuestionamiento que tengan los congresistas, ¿no? Y respecto a lo que está en el pliego interpelatorio y cualquier otro tema ligado al sector, ¿no? Eso, digamos, yo creo que es lo más importante, ¿no? Precisamente, ministro, en esos temas de... Se le consulta sobre la lucha contra la corrupción, parte de este pliego interpelatorio. Un tema muy importante. Yo creo que nosotros, como no solamente el sector de educación, sino como Estado, tenemos que continuar con esta lucha frontal contra la corrupción, ¿no? Eso nos genera problemas muy graves en el sector, no solo desde el punto de vista de un proceso de compra que puede haber tenido problemas, sino en general, ¿no? Eso nos desvía del objetivo fundamental, ¿no? De mejora de la educación. Eso tiene un impacto negativo sobre los miles de trabajadores del sector y el ministerio que hacen su trabajo no solamente de manera honesta, ¿no? Sino, ¿no? Con muchísima devoción para mejorar la calidad de la educación del país. Eso nos genera que además buenos proveedores, buenos constructores digan, no, yo no quiero trabajar por el Estado, ¿no? Porque hay estos problemas. Entonces, el impacto negativo que tiene la corrupción es inmenso, no es solamente a nivel de cada no de cada episodio que uno vea, no, que puede haber habido un problema, no, sino tiene un impacto muy grande sobre el sector en su conjunto. Y por otro lado, en el sector educación mismo, no, que tengamos estos problemas de corrupción, tienen para mí un impacto adicional, no, tienen el impacto adicional de que son estos recursos que son tan difíciles de conseguir para poder invertir en nuestras escuelas, ¿no? Que esos recursos no se estén utilizando de manera apropiada, o que alguien vea la manera de utilizarlos en su propio beneficio. Es eso que para mí toda corrupción es mala, pero para mí esto tiene un impacto adicional porque va en desmedro de la inversión de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Entonces tenemos que seguir trabajando en esta lucha contra la corrupción. ¿En algún momento pensó usted en renunciar? No hay ninguna intención de ningún tipo de renuncia, sino nosotros vamos a enfrentar esta interpelación, no respondiendo a todas las preguntas de los ¿Cuál es el ánimo que va a mantener? Muchísimas gracias. Muy bien, escuchamos las declaraciones de la conferencia de prensa que acaba de brindar el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Continuamos en estudio con Carlos Chipoco. Ojalá prime pues entre zorros se entienden, ¿no? Entre zorros. Habrá zorro de arriba y zorro de abajo, pero se entiende. Ciertamente. Mira, yo creo que Kuczynski es un zorro. Kuczynski es una persona que entiende perfectamente que el país hay que concertar y no es un fundamentalista, ¿no? Claro. El problema es que tenemos en los antifujimoristas algunos fundamentalistas que quieren excluir a quien ha sacado casi el 50% de la votación, lo cual es imposible, ¿no? Hay que ser un poco más realistas en esto. Lo que me parece bien de las declaraciones de Saavedra es que también ha bajado el tono, ¿no? Sí. Ha dicho acá el tema de confianza es otra cosa, acá yo voy a explicar el tema de la corrupción, que es el objeto, y que me parece bien que vaya entrando de una vez a ese tema, porque, como te digo, no va a ser el tema universitario, ni va a ser política educativa. Ha sido muy importante que salga PISA hoy día, ciertamente, no creo que haya sido una casualidad. No. En absoluto. No creo que haya sido una casualidad. Pero es importante, demuestra que hay una política. Pero así se juega política, pues. Así se juega política, por supuesto. Eso es algo que hay que... Pero claro, tampoco hay que ser naif, pero sí, está bien, está demostrando que se está haciendo cosas importantes y que no hay que detener ese lado, ¿no? Y bueno, en fin, yo espero, mira, como te decía, nosotros asumimos un sistema presidencialista, pero en el siglo XX, por diversas razones, le pusimos atenuantes parlamentaristas, ¿no? Por eso tenemos un semipresidencialismo, no un sistema presidencialista. Y en parte fue por este problema que hubo en el primer gobierno de la UNDE. Claro. No se podía resolver la contradicción. Hoy se puede resolver. La Constitución plantea una fórmula. Tú me censuras y yo te disuelvo, ¿no es cierto? Convoca nuevas elecciones. Pero es un esquema, pues, extremo, ¿no? Claro. Esto todavía me parece que sería absolutamente desproporcionado, ¿no es cierto? Creo, la verdad, que si el ministro explica bien, no hay ninguna razón para censurarlo, ¿no es cierto? Y si se quiere cambiar la ley universitaria, pues hay que hacer un proyecto de ley y lo discutiremos, todos, ¿no? Así es. Yo soy también profesor universitario, así que lo discutiremos. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Juan Carlos. Carlos Chipoco estuvo aquí en nuestros estudios. Nos vamos a una pausa, amigos. Regresamos con César Vázquez, presidente de la Comisión de Salud, y Tommy Villanueva, ex decano del Colegio Médico de Lima. En un instante, estamos de vuelta.